¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos nos reunimos, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. Hacía un montón que no hacía la presentación oficial, llamémosle, del canal. Bueno, de más está decir que el canal cuenta con la colaboración y con la amistad del querido Gregorio Casa, y con la amistad e iguales características en lo que es la colaboración, nada más que un poco más orientado a lo técnico, el amigo Miguel, quien verdaderamente da cátedra. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, a los amigos de siempre, el querido Almafuerte, el querido Dalton, el querido Cobursa, Tito, Diego Diez, Diego Segovia, Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, Fernando, Facundo Faraone, montón de amigos. El querido Lorenzis en YouTube. ¿Dónde estarás, Lorenzis? Se te extraña un montón. El querido amigo Gastón Montenegro, que volvió después de un tiempito de ausencia. Está todo igual, amigo, así que no te preocupes. Podés empezar a ver del último video, que es prácticamente lo mismo. También está el querido amigo Adriano Track, Carlos Ortiz, montón de amigos. Rubén, Manuel, personas que desayunan escuchando las charlitas. Muchos, o varios, o algunos, vamos a decir, me han comentado que mientras realizan tareas en la obra, mientras realizan tareas en el taller, están escuchando quizás abiertamente las charlitas, las historias, las anécdotas, las experiencias, o también mediante auriculares están haciendo sus tareas, trabajando y también compartiendo un momento. Quiero que sepan que yo muchas veces estoy del lado de ustedes, trabajando, desempeñando tareas, acá mismo en el taller. La segunda parte del día, después de volver de José Cepaz, me la pasé en el taller. Bueno, me dio un poco de frío, verán que mi campera es netamente de mecánico porque está manchada con grasa. Sé que a esta altura de la edificación andar dando este tipo de justificaciones no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, simplemente los hago partícipes de quizás un poquito el tras de escena de esto que vemos. Bueno, para los amigos que ven todos los videos, habrán visto que en esencia, porque mañana puede cambiar, terminé lo que es la instalación eléctrica en, o al menos en el 90% de lo que es la instalación eléctrica, a gusto y piacere de quien me contrató. Quiero que sepan que yo generalmente dejo portalámparas de obra colgados hasta el momento que la gente decida dejarlo así, poner portalámparas de mejor calidad, que obviamente siempre pido que si por ahí pueden comprar alguno de 3 piezas, aunque reneguemos un poquito más nosotros al momento de ponerle el chicote, dado que hay que desarmarlo, ponerle el cable en el tornillito, pero pasa mucho que los portalámparas de obra vienen con un cortocircuito de fábrica. Y no estoy hablando del cable que hace una U y hay que cortarlo y pelarlo. No me tomen de boludo, no me tomen de tan tontito. A veces las arandelas de fibra que separan el centro donde iría reglamentariamente la fase, se desfasa y toca en la rosca de chapa. Y bueno, ya tenemos un corto, tenemos que volver a bajar el portalámpara, solucionar el problema. Entonces yo les sugiero a los amigos que están comenzando, los amigos que están en esto, ya la han vivido, la han experimentado, ya la saben, pidan que si van a hacer portalámparas para uso por ahí quizás un poco
prolongado en el tiempo. No digo que vaya a ser algo para toda la vida, pero yo he desarrollado instalaciones en viviendas que simplemente las ponían en venta y bueno, cuando llegue el comprador pondrá los plafones que les guste. Bueno, pero en el mientras tanto, si se quema alguna lamparita, esos portalámparas de obra gira y se termina haciendo un pequeño cortocircuito y es renegar al divino botón. Cierro ese paréntesis que quizás nunca abrí, pero son pequeños datos que uno va recabando a lo largo de tantos años. Que sé que no es la fórmula de la pólvora, pero por ahí se pueden ahorrar de renegar, dado que armaron todo, prenden la luz, puff, saltó la térmica, ¿qué pasó? Portá la lámpara. Pero bueno, en esencia digo esto porque posiblemente la señora se vaya a la noche, se posicione dentro del departamento y diga, acá voy a poner la computadora, acá voy a poner mi veladora, acá voy a poner esto, me falta un toma ahí, bueno, mañana tengo que hacer la canaletita, amurar. Todavía no amuré nada porque todo está sujeto a modificaciones, entonces prefiero cuando se llega a la conclusión final de que está todo terminado, voy a amurar los caños, voy a amurar las cajas, voy a nivelar el tablero, voy a nivelar todo como corresponde. Por algo dejo los agujeros tan grandes, o sea, yo si quisiese, puedo calar y que la caja entre simplemente a presión. Pero si la idea es amurarla como corresponde, hay que abrir un poco. ¿Para qué? Bueno, la carga del material se haga solidaria entre la caja y la mampostería. Trato de explicarle todo porque, bueno, no les digo que para mí es muy importante y trascendente la opinión de Patricio Garay, la verdad que no, pero él se agarra de esos detalles para denostar quizás mi mano de obra y yo soy técnico electromecánico, aunque no les guste, aunque no lo entiendan, bueno, yo soy técnico electromecánico. La clientela me llevó a la plomería. He desarrollado instalaciones grandes, he desarrollado instalaciones en laboratorios, que no en la parte de laboratorio propiamente dicha, sino que habían habilitado un área de, llamémosle, comedor, pero con una especie de buffet, y había que hacer todas las instalaciones. Eso lo he desarrollado todo yo, con Calderita, que Calderita es quien trajo el cliente, y tenía que seguir yendo a su trabajo, bueno, donde él trabaja, a cumplir, después venía, nos turnábamos, pero el tablero lo desarrollé yo acá en este taller, o sea, ¿a qué voy con todo esto? Que yo sé, tengo el oficio, sé, no es que por ahí no tenga nada para aprender, no nos equivoquemos, pero tampoco le bajemos el precio a los conocimientos de las personas, porque el tiempo termina dando la razón. Ya vamos a hablar de ese tema también. Pero bueno, como les decía, seguramente la señora se posiciona en el departamento y dice, bueno, tendría que poner un toma acá, qué sé yo. Seguramente mañana me lo haga anexar a la lista de... No se olviden que esa instalación, yo es la segunda vez que la cableo, la he modificado toda para que haya individualidad en lo que es iluminación de uso general o tomas de uso general, o sea que haya una individualidad de líneas, usando el celeste como neutro en ambos casos y en la fase para iluminación marrón, en la fase para tomas rojo. Algunos tomas han quedado alimentados con el bastidor de punto. Sí, pero porque era en la primera etapa donde había 4 o 5 cajitas y la señora necesitaba tomas y qué sé yo, y bueno, hay una parte en el reglamento que obviamente se puede utilizar, pero tiene que estar cableada la línea en 2,5 milímetros, y en el módulo toma
tiene que haber una lamparita que indique que está siendo provisto de alimentación, que está siendo alimentado por la línea de iluminación. Son unos módulos, como este podría ser, que de casualidad lo tengo, que tiene un dibujito de una lámpara. Muchos no entenderán de qué se trata, es para avisar, para indicar que está siendo alimentado por la línea de iluminación. Pero bueno, creo que eso va a quedar finiquitado. En un 90% ya está desarrollada, ya está funcionando. De hecho ya subí todas las partes de los procesos. Lo único que no subí es el armado de los bastidores, porque bueno, ¿qué van a poder sacar en positivo que no sepan? Que se conecta en Y, que los puentes van cruzados, porque hay que respetar neutro, vivo, o sea, cómo se puentea punto y toma, cómo se puentea punto. Eso la verdad que para mí era irrelevante, entonces no lo grabé. Porque aparte es tedioso. Si bien es un laburo muy sencillo, pero es tedioso, lleva su tiempo. Yo he llegado a la obra a las 8:30 de la mañana, después de dejar mis hijas en el colegio. Y cuando miro el reloj, me sorprendo, eran las 11:30 y había terminado de armar los bastidores y los portalámparas con base que, decidió la señora comprar y yo no tuve otra opción que colocarlos. También compró un listón LED para que yo, lo instale y 2 tortugas para el exterior. Lo está haciendo de a poco, gente. Yo, más que cumplir con lo que me encomiendan, no puedo. Sé que, si yo tuviese libertad de presupuesto y desarrollo las cosas por ahí no satisfactoriamente o fuera de reglamento, o no completamente a reglamento, estaría abierto a escuchar críticas. Pero con lo que me proveyeron una batería así de bastidores, compuestos por puntos, toma, punto y toma, tomita, toma recto. Tengo uno, no sé, lo había traído para ejemplificar algo, pero no sé dónde está. Ya lo encontraré y ejemplificaré lo que yo quería decir. Y hay de la línea Zika, de la línea Helux, de la línea Verona, de la línea Calop, y hay que ir armando los distintos bastidores como se puede, que esos son un poco berretines de la señora, porque con quien yo tengo trato y con quien yo me manejo al momento de recibir el billetazo es con Lucas, que es el hijo, es quien me contrató a mí, producto de que la madre se cansó de ser estafada por mano de obra de la zona. Muchos dirán, tampoco te elegiste lo mejorcito, pero bueno, yo estoy cumpliendo y resolviendo cosas demasiado feas que han dejado gente, y yo lo único que le dije es, señora, yo no soy de hablar de la mano de obra anterior, lo único que espero es que no le hayan cobrado como profesionales, porque si le cobraron como profesionales, hay que irlos a buscar. Dicen, ¿qué va ahí? Pero bueno, mañana, si ya estoy libre de las tareas de electricidad, como supongo voy a estar, voy a dejar conectada lo que es la instalación que yo desarrollé de agua fría y agua caliente y le voy a dar paso a las tareas en desagües, mostrándoles cómo cometieron errores que se nota que ahí no había la mano de obra de un plomero o siquiera de un albañil, pero que conoce del oficio. Porque hay veces que los albañiles saben, no por tener los conocimientos completamente exactos, ni tampoco por haber estudiado, ni tampoco por X motivo. Los tienen simplemente por ver en tantas y tantas obras cómo trabaja un profesional, ya sea en la electricidad, en la plomería, en el gas, que al gas le escapan todos.
y los que he visto que se hicieron llamar gasistas, que uno es el hermano albañil, el hermano plomero, el hermano electricista, esos han hecho desastres. Con la termofusora han hecho desastres. Pero bueno, nada. Dejé un toma sobre la sobre la línea de puerta de baño, unos 20 centímetros, sobre el dintel de la puerta de baño. Dado que va a ser una puerta tipo granero, que tengo que instalar yo también, y la puerta que sale a, llamémosle, los fondos de la construcción, también va a ser una modificación de una puerta, en ese caso sí, metálica. Y digo en ese caso sí porque tendría que haber aclarado primero que la del baño va a ser de cedro, de pino. Pero bueno, todos la deben haber visto dando vueltas y deducen de que esa va a ser la puerta. Disculpen, se me está cayendo el estudio de grabación a pedazos. Bueno, vieron que yo posiciono. Pero si no le pongo ese techito, la luz hace que se vea todo muy claro. No sé por qué me molesta, pero bueno, si en esencia esto es un rancho. Pero bueno, tengo que armar esas dos puertas. Una la tengo que modificar toda, es una puerta de gran porte, de hecho le tengo que cortar unos 40 centímetros para meterla dentro del rango de los 2 metros y bueno, hacer el sistema de puerta de granero. Dejé un toma ahí arriba porque ahí arriba piensan, no lo dije yo, me lo pidieron que sea así. ¿Qué piensan? ¿Poner un aire, Tano? No, piensan colgar la televisión y enchufarla ahí. Me pidieron que sea toma doble porque tienen que enchufar la televisión, la pantalla, la televisión. Bueno, yo las que tengo en mi casa, se prenden únicamente cuando van mis hijas. Yo no prendo las pantallas, no las prendo. Así que soy de los que dicen televisión. Bueno, van a poner ahí arriba un toma para la pantalla y un toma para el codificador, me dijo. No la señora, la nieta. Que es un bombón, la verdad. Yo no sé si me está agarrando el aire de la andropausia, que verdaderamente funciona todo como corresponde. Es más, los últimos desfogue que he tenido me han dicho mierda. Bueno, son intimidades, pero es como que estoy con los colmillos salidos y muchos dirán es porque no te da pelota a nadie. No se crean, no se crean. No le voy a decir que es lo mismo que cuando tenía 20, 25, 30, 35, 38. Pero déjenme trabajar, que tengo una buena efectividad. Como tengo buen ojo para las genéricas, tengo buen ojo para determinadas cosas. Pero bueno, nada. Me tiro un poco de flores porque evidentemente abuela no tengo. Gracias al amigo Miguel, ya cerramos el resumen del día. Gracias al amigo Miguel con Miguel nos comunicamos a través de WhatsApp, lo mismo que con Gregorio. Me mandó un par de links de herramientas de la marca Entop que verdaderamente no he visto en otro lado. Yo las tengo, pero no en Top. Las tengo de la vieja escuela. Y bueno, me comuniqué con este vendedor. La tercera unidad que me mandó era una broma, era una herramienta para sentirse semicheto o ya tirando a semicheto, no sentirse, porque era con envío internacional, toda la bola. El amigo Miguel sabe cómo pienso. Pero bueno, me puse en contacto con esta gente, no voy a decir el nombre ni de la ferretería, ni la bulonera, ni lo que sea, ni de la distribuidora, ni de lo que sea. Pero podría llegar a convertirse en lo que fue el distribuidor de herramientas
total. Podría llegar a convertirse en una persona así. Dado que interpretó lo que yo le dije sobre Mercado Libre, que no me gusta, yo quiero tener un contacto con la herramienta, no me molesta tener que pagarle quizás el haber venido al taller si no comprase las unidades, porque considero que el tiempo, el combustible y demás, obviamente tiene un gasto, pero me está haciendo el favor de acercarme las herramientas para que yo me dé a la tarea de hacer algo que es completamente importante, y ya vamos a entrar en ese tema, ustedes saben que quiero entrar en ese tema, que es el primer contacto con la herramienta, el primer maneo con la herramienta, me está dando esa posibilidad, un tipo de Lanús, entonces hay que reconocerle esos gastos. Pero bueno, gracias al amigo Miguel, probablemente tenga un proveedor que obviamente no va a venir por un destornillador, pero haciendo un pedido de, llamémosle, unas 7, 8 unidades que uno puede ir mostrando y están bastante accesibles, puedo llegar a armarme de un elenco de Entop. Lo que les voy a mostrar en esta ocasión, en esta primera muestra, en su estado óptimo, en su packaging, en su blister, bueno, de la marca Entop. Sé que muchos dicen que es lo mismo, una marca que la otra, que son todas iguales. Ya lo he dicho, pero lo repito porque cada vez que escucho me dan ganas de repetirlo. Yo sostengo lo mismo, son las mismas unidades, pero hay ítems, para mi punto de vista o para mi experiencia, que se destacan más en una marca que en otra. Por ejemplo, las francesas de Inco a mí no me gustan. Dan la sensación de que ya salen con juego a propósito. Las francesas de Total, sacando excepciones, me han dado excelentes resultados. Las pinzas de Inco no tienen igual. Las pinzas de Inco no tienen igual. Las Stilson de Entop son algo espectacular. Y así podemos seguir ítem por ítem, pero bueno. Comparados obviamente con la misma unidad de otra pata de la Santísima Trinidad. Estas llaves son Stilson de 10 pulgadas, pero con la particularidad que son de este estilo. Son para trabajar de una forma angulada, llamémosle. Sí, se van a reír, de una forma angulada. Tengo de la marca Rigid, de estas. Verdaderamente me gustó y estuve viendo, maneándola, y verdaderamente valía la pena. Entonces agarré y compré 3. Bueno, en este momento están viendo 2 porque una ya la puse para mañana mismo comenzar a hacer una toma de contacto. Para la gente que no disfruta de las charlitas, y se los cuento a ustedes porque si no disfruta de las charlitas no estaría viendo esto, voy a hacer el video cortito de presentación de las unidades y listo. Y para los que no les gustan los videos cortitos de presentación de las unidades, voy a hacer un short, un reel. Y para los que no les gustan los reels, voy a hacer una compuesta. Bueno, espero que se haya entendido. Pero gracias al amigo Miguel, que la verdad tiene un ojo bastante agudizado en lo que es la casa de herramientas. Yo tuve la suerte de, en todas las publicaciones que me mandó, tener resultados exitosos. Buenas herramientas, buen trato, comprenden a uno. Yo no soy ni más ni menos que una persona que compra. No soy ni más ni menos que una persona que compra. Que tiene ciertos berretines. Por ahí no tiene problema en transferirte la guita ahora, pero apartámelas de costado. Pero necesito tocar la herramienta. Que no tenga tiempo yo de acercarme, por ejemplo, a Lanús. Si son zonas cercanas,
no tengo drama, hasta Hurlingham, eh, eh, bueno, William Morris, ya saben la historia, Bellavista, San Antonio de Padua. Salgo a acelerar, me distraigo un poco y de paso voy y maneo las herramientas. Pero bueno, nada, la verdad, muy contento. La tercera unidad de estas tres que compré ya está colocada en el bolso que habitualmente estoy llevando para realizar las tareas en la obra. Después, bueno, está la caja de plomería, que no es la caja de herramientas definitivas. Algún día vamos a abrir nuevamente esa caja y vamos a hacer un repaso de unidades que para mí no hay mejores. O sea, pueden venir de distintas marcas, con distintas configuraciones, todo lo que ustedes quieran, pero para mí la herramienta que va es la que tengo ahí. De hecho, les voy a contar una perlita, porque me ha dejado un catálogo bastante interesante, donde aparecen, ¿se acuerdan que yo me enamoré de las Hadever cortas? Que bueno, venían, no las vi más, venían con un montón de juegos. Yo Hadever logré comprar a través del proveedor de Total, devenido en proveedor de Hadever, devenido en algunas unidades de Top, devenido en algunas unidades Blackjack, en algunas unidades genéricas y devenido en prófugo porque desapareció. Pero bueno, las puertas están abiertas. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. En alguna ocasión, el señor Patricio Garay, creo que fue el señor Patricio Garay, en caso que exista, en caso que, bueno, quien esté detrás de ese perfil, había subido una publicación diciendo que era la segunda línea de Total. Decía Hadever by Total. Hasta ahí sé de inglés. Después, bueno, evidentemente eso era en Chile, no sé, no descreo de la información, pero ahora es Vox Populi, que la segunda de Total es Bijou, Bijou. Excelente unidad. Si todavía siguen teniendo la posibilidad de conseguirlas, no lo duden. Yo les regalé hasta a mi sobrino una, para que se vaya armando un elenco de herramientas y a ver si lo puedo largar al pendejo a que vaya a traer plata y yo quedarme acá en el taller haciendo vida. No, mentira, mentira. No puedo salir de la obra, muchachos, no puedo dejar por varios motivos. Pero fundamentalmente porque es lo que me mantiene, no sé. Yo una vez lo hablaba con Rocky y lo hablaba con Rocky como tantas otras cosas y le decía, yo no sé cómo es la vida de un tipo que no le rompen las pelotas. La verdad no sé, desconozco. Tiene un nombre la ausencia de problemas, complicaciones. El amigo Gregorio, que maneja la cultura, debe saber cuál es la terminología exacta de un tipo que no tiene problemas. Sinceramente no tiene problemas, el tipo se puede sentar así y que no pase nada. Y no estoy hablando de que esté sobrado de dinero, no. Que está bien de salud, no tiene problema, no tiene conflicto. Pero bueno, le decía a querido amigo, no sé cómo es la vida de un tipo que no tiene problemas. Tuve quilombos desde que nací. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Que el día que vos no tengas un quilombo, vos te morís. El día que no tengas que correr por alguien o para alguien, vos te morís. Ese es tu motor. Eso me lo dijo él. Pero bueno, nada. Un poco de razón quizás haya tenido. Porque es como las vacaciones. Uno se va, pero a la semanita ya está empezando a extrañar. Es así, es así. Bueno, no sé cómo llegamos a eso, pero sí, porque mi sobrino está sé cómo llegamos a eso, no estoy tan mal.
Mi sobrino está en una etapa de cierre de notas, entrega de láminas, distintas materias. Y bueno, parece que no, pero el pendejo se ha ido haciendo muy solidario en el oficio. Hay cosas que yo lo dejo desarrollándolas, después voy y lo miro, o lo miro cuando él ni siquiera se da cuenta, o miro lo que hizo, sé qué lógica usó, le pregunto y me doy cuenta si está bien o está. Obviamente todo se prueba, no lo voy a mandar a conectar 220 en una cometida directa, no, eso no. Pero le voy, ya no es el chico que alcanza el destornillador como cuando tenía 8 años, es funcional. Y me estaría siendo útil en esta etapa, pero bueno, está con sus obligaciones. Es así. Le seduce mucho venir, y a veces no redondeo las ideas, le seduce mucho venir porque le gusta, se está apasionando mucho con esto de las herramientas y las cuestiones técnicas, y además está en una edad que necesita el billetardo. Si bien vive en la Ponderosa, no tiene que pagar telardo, está todo bien, incluso la piba se queda a dormir en la Ponderosa, que la doctora Queen ha tenido cintura para no echarla, bueno, el pendejo se le habrá plantado también, ya son intimidades de él, pero necesita tener un billete, y el billete sale de los laburos, es así. Pero bueno, gente, vamos a entrar al tema estos minutos que quedan de charlita, porque no les quiero robar tiempo. Se me metió un pelo entre los anteojos y la cara y me estaba molestando. Eh, Casi todos los que siguen el canal mío, el Siciliano en su taller, el canal de Gregorio, las publicaciones de Miguel, han sabido que el amigo Gregorio compró una llave francesa, vamos a llamarle francesa, sabemos que es pulsiana, pero vamos a decirle francesa para evitar eh, el atascamiento quizás en la oratoria. Ha comprado una llave francesa de 8 pulgadas de la marca Durol, Todos sabemos que son genéricas, todos sabemos todo, pero la marca dice Durol. Que ha venido impresentable. La verdad, ha venido impresentable. Alguno que otro dudó de mi indignación con la situación. Quiero que sepan que es real. Me indigné y me indigné en serio, porque yo sé que a Gregorio 11 pesos no le hace cosquillas, pero los lo que hizo Gregorio, y voy a tratar de ordenar mis ideas, porque tengo una catarata de cosas para decir, que quiero ordenarlas y que se lleguen a interpretar, porque es el mejor ejemplo de lo que yo vengo predicando, tratando de que entiendan, tratando de que comprendan. Y esta situación es la mejor para ilustrar todo lo que yo trato de decir. En primera instancia, yo sé que Gregorio la compró para poder mostrarla. Es así, Gregorio no necesita una francesa de 8 pulgadas, menos Durol, y Gregorio es un tipo que agarra una herramienta y sabe si sirve o no sirve. No es que lo sorprendieron como una quinceañera con la tanguita mojada. No. Él la compró para mostrarla. ¡Ah, qué mala leche tu amigo! No, la verdad que no. Es mejor leche que más de uno. Es muy buena leche y es muy buena persona. Yo me he visto en la obligación de hacer compras de más dinero contra mi voluntad, para simplemente demostrar mi teoría. Y una vez demostrada mi teoría, me dijeron, la rompiste a propósito. Más no. Y todos saben de qué estoy hablando. Quiero que quede claro que para muchos es una pavada, para muchos es una boludez, pero los que estamos verdaderamente en esto, en un canal de herramientas, que tenemos la pasión de las herramientas,
que profesamos una idea, que profesamos una, llamémosle teoría, que a lo largo de la vida fuimos siempre igual, mal o bien, pero siempre igual, es indignante lo que pasó. Yo sé que el amigo Gregorio no me lo dijo, no hablamos por WhatsApp, me vi tentado a mandarle un par de mensajes, pero preferí hacer esta devolución, después estuve con un día un poco complicado. Pero bueno, ¿qué pasa con esa francesa en particular? Bueno, todos saben, es de público conocimiento, que por estar en veredas completamente opuestas, un youtuber y yo, que bueno, él muestra herramientas, yo cuento experiencias y muestro herramientas, las compro, las pago y las pruebo en obra, realizando tareas, que es mi manera. Las muestro, sí, cómo llegan, cómo está, cómo se ve hermosa y después las salgo a castigar todo lo que se pueda. Bueno, el youtuber, porque ya ni tester de herramientas se lo puede llamar, el youtuber que muestra herramientas, ha recibido una camionada de herramientas de dicha marca. Muy bien, ¿por qué no recibió esa francesa? ¿Por qué no recibió esa francesa? Si el tipo está más orientado a probar francesas que tubos de alto impacto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tomar de mala leche o de mala persona a alguien que compra algo para evaluar y criticarlo? La crítica puede ser positiva o negativa. No caigan en eso de que la crítica es negativa. Hay críticas que son positivas. Y no hablo de críticas constructivas, hablo de críticas positivas. Es lo mismo que cuando se habla de energías. Uno, cuando habla de energías, yo, por ejemplo, a mí no me gustan las herramientas usadas porque trae la energía de otra persona. Lo primero que dispara en la cabeza es que son energías negativas. No, puede ser que haya sido de un tipo brillante, una persona sana, pero era su energía, era su herramienta, no quiere decir que encaje en mí. Pasa lo mismo con las críticas. Yo la verdad he visto herramientas de esa marca con ese mismo estándar de calidad. Muchos dirán, no es grave, tanto lío por eso. No caigan en esa, porque la están vendiendo como profesional, como una herramienta que se la aguanta. Yo he tenido en mis manos, y ahí fue donde hice la publicación en la comunidad, che, ¿alguien tiene idea si ya probaron los tubos Durol? ¿Por qué? Porque yo tuve en mis manos los tubos Durol de alto impacto. Verdaderamente, si eso es de alto impacto, bueno, cómprenlos, qué sé yo, vivan su experiencia. Y he visto francesas, pico del oro, no de estas, no de las reptilianas, tan afamadas en estos momentos, picos del oro doble cremallera, que eran un desastre, un desastre. He visto eso, he visto los tubos, he visto alguna francesa, pero con las que vienen con grip, que eran verdaderamente impresentables. La verdad, o no impresentables. Impresentables en el sentido de traen un papel que dice calidad profesional, no sé cuánto, no sé cuánto, y eso no es profesional. Yo les aseguro que me pongo a hacer fuerza con esa francesa y esa francesa se abre. Yo lo he anticipado y lo he dicho, lo he comentado. De hecho, yo conseguí picos del oro reptilianas genéricas, iguales, pesan lo mismo, miden lo mismo. Es la misma herramienta. Es la misma herramienta. ¿A qué voy con todo esto? Que yo
podría haber hecho esa crítica, pero tendría que haber comprado las unidades, tendría que haber comprado los tubos, o la pico del oro, o lo que corresponda a uno criticar. Tendría que haber hecho lo mismo que hizo Gregorio, inmolarme, comprar algo que uno sabe que es una porquería, para poder mostrarlo teniéndolo en la mano y habiendo puesto el billete, como corresponde, como hace un tipo bien parido, un tipo buena leche. Lo que hizo Gregorio, lo que hago yo en ocasiones, cuando digo, me veo en la obligación de hacer esta compra, pero no me gusta, me dolió gastar esta plata en esto, ya sabiendo lo que va a pasar. Pero lo que hizo Gregorio, o lo que hago yo, y para no ser autorreferente, pero lo que vimos que hizo Gregorio, que fue invertir plata en una herramienta que él sabía a simple vista que no servía, porque es Gregorio, no es Mantecol. Que Mantecol la va a ver buena y le va a durar toda la vida, si no la sabe usar. No la sabe usar. Pero a lo que voy, y esto que quede claro, que creo que es el concepto más claro que quiero dejar, eso de comprar herramientas e inmolarse se llama bancarse el canal uno mismo. No el famoso, ¿yo por qué tengo que poner la mía? ¿Yo por qué tengo que poner la mía? ¿Quieren ver herramientas? ¿Quieren ver esto? ¿Quieren ver la otra? ¿Qué quieren ver esta? ¿Qué quieren ver la otra? ¿Qué querés, maestro? Tenés un canal, mostrás herramientas. Si uno te dijo, podés mostrar tal cosa, si la tenés, la mostrás. Y si te gusta, te la comprás. Pero no llores como una virgen porque tenés que poner plata de tu bolsillo. Qué extraño que en esa carretillada de herramientas que mandó Durol a ese canal no haya ido esa unidad. La verdad me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Yo vengo diciendo que el acero con el que están confeccionadas las herramientas de golpe de esa marca es el mismo acero que la Watford, que es impecable, pero vale el doble. La Durol. Lo que hizo Gregorio, para algunos, es ser mala leche. Para los tipos que estamos en esto, lo que hizo Gregorio es netamente bancarse el canal. El canal lo solventa él. Es lo mismo que a mí me vengan y me digan, ¿y podés probar una Vasco 147? Te puedo mostrar la que yo tengo. Ahora, si querés que muestre la nueva, voy a tener que esperar a juntar un poco de plata o ir y comprarla, sacando de algún lado, bueno, no importa. Pero la tengo que comprar. No quiero que me la mande una marca y que me diga tenés que decir que es la mejor. Porque ¿qué creen que hubiese pasado si esa francesa caía en manos del youtuber? ¿Ustedes creen que le iba a encontrar algún defecto? ¿Ustedes creen que le hubiese encontrado algún defecto? El único defecto que le hubiese encontrado es que es tan hermosa, es una retroherramienta, es tan hermosa que corren riesgo de que se la roben. Ese era el defecto que le hubiese encontrado. Ahí está la diferencia y lo que yo trato de decir sobre lo que es las herramientas mandadas por empresas. Nunca una empresa va a mandar algo esperando que la crítica sea negativa, a ver si les entra en la cabeza o hay que hacerles un dibujo. Por más que lo palmeen en el hombro y le digan vos probala y dale y rompela y hacela sangrar, lo que menos quieren que pase es eso, en donde le decís que el color es feo, que se despintó, te pegan un castañazo. A mí me pasó con la llave de caño Rucci que la estaba guardando adentro de la caja para mandarla a la fábrica, con un pelotudo, pensando que era un caso aislado, y se me salió la pintura en la mano. Se me salió la pintura en la mano. Le he dicho al youtuber, le digo, mirá, se me salió la pintura, pero no de usarla, del roce, del tacto.
Me dice, no, yo también una vez compré una caja de herramientas y me recontra quejé, eso es porque no desengrasan bien y bla, 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 bla. Pero yo sé de primera hora, que las herramientas recibidas no pueden tener defectos, que los tienen. Lo que no se puede es mostrarlos, contarlos. A ver si nos entendemos. ¿Por qué esa francesa no fue probada por el youtuber? Qué raro, la verdad que me extraña mucho. No, van a decir, no, pero le mandó otra, esa que vos decís, se la mandaron también una vez, una oportunidad, y yo que es muy buena. Yo la tuve en la mano. Yo la tuve en las manos. Tuve la Celta y quizás mañana, si tengo que ir a la ferretería, la voy a hacer. Lo que pasa es que para criticar hay que comprarla. Y yo no la quiero comprar porque no me gusta. Tuve en mi mano la Celta y tuve en mi mano la Durol con grip. Tiene menos juego la Celta. Es una muela floja la francesa de Durol. Es una muela floja. El problema es ese. El problema es ese y todo encajó para que para muchos le va a importar tres pitos porque simplemente es una francesa que vino mal y a la mierda y chao. Pero para los que estamos hace años en esto de la transparencia, de tratar de equipar al técnico que recién comienza, que yo hoy escuché el video que hizo Gregorio, y tenemos los dos más o menos una visión bastante parecida sobre, no el caso de nosotros. ¿Quieren francesas? Tengo. O sea, no me va a arruinar tirar 11 pesos y que fallen. Pero, obviamente sí, me va a doler en el sentido de que me tomo un helado con mis hijas. No, pero cuando uno banca un canal solo, tiene que hacer esas cosas, tiene que comprar herramientas que sabe que no van a servir para poder demostrarlo, Que generalmente se da el factor que es más fácil engañar a una persona que hacerle entender que la engañaron. Y eso me voy a cansar de decirlo, porque yo, para muchos, soy considerado un croto, un esquizofrénico, un mala leche, un sorete, un envidioso. Yo estoy en el mismo taller hace que estoy acá 20 años, en este taller. Todos los días me ve la gente, todos los días frecuento las mismas buloneras. Cuando trabajo en determinadas zonas, compro siempre en las mismas ferreterías. Cuando abro la zona de trabajo, voy recorriendo y tratando de buscar alguna llavecita. Por ejemplo, un ejemplo, va a estar nueva, no usada, por estas manos. Espero que quede claro. Espero que quede claro lo que es bancar un canal, y que te lo banquen al canal. Que te lo banquen al canal. Yo he subido un audio, un recorte de un audio, porque me he recalentado bastante, donde dice, el 95% de las herramientas las pago yo. Habría que revisar los porcentajes, pues yo vi videos hasta 4 años atrás. Habría que revisar los porcentajes. Uno, sin tener la maldad, porque así como me ven, yo no confío, no tengo por qué desconfiar de las personas. Pero después, mirando los videos detenidamente, Irimo mandó, Chanelok mandó, Irwin mandó, este mandó, el otro mandó, te hicieron el canal. Eso explica cuando exigís un poquito y cuando te compraste una pinza de 12 pesos, 12 pesos, 13, no sé cuánto está ahora. Y la pagué yo y la voy a probar, voy a cortar una varilla del 4,2. Y claro, sí, son 13 pesos. Las otras no las podés romper, pues las tenés que vender. Es así, es así. Lo que hizo Gregorio fue una movida estratégica. El tipo clavó el estreno inmediato. Ya sea por dos razones. O se asombró
Ni él pudo creer lo que tenía en las manos. Bueno, están los que me escuchan hablar y dicen, ¿qué tenía? Trotil, iba a volar toda la mierda, ¿qué iba a pasar? Tenía una francesa. Los que estamos en las herramientas, les vuelvo a repetir, bancando un canal nosotros solos, es algo bastante intrínseco lo que pasó. Y me pongo rígido y enérgico. Ah, mentira, no pasa nada, pero quiero que les quede claro algo. El amigo Gregorio, para mí, conociéndolo un poco, no es que se sorprendió de la calidad de la herramienta. Clavó el estreno inmediato para no dar posibilidad a que salgan a escudarse. Porque si él tira el short del video cortito, como hacemos siempre, tenemos más o menos la misma mecánica. Video cortito, video presentación, todo más o menos hablado. Yo ya anticipé, miren que el amigo Miguel me consiguió para probar, para comprar y ver si puedo probar unas herramientas, que van a venir otras que ya están pagas y están en camino, que van a revolucionar, no sé si revolucionar, pero van a decir, ¡apa! Están buenas, están buenas. Nosotros tenemos más o menos la misma mecánica, anticipamos lo que se viene. Gregorio se dio cuenta que si él anticipaba lo que se venía, le iban a salir a cortar por cualquier otro lado. Es así. Lo quieren creer, no lo quieren creer. Tendré delirios persecutorios, seré esquizofrénico. No tengo problemas, digan lo que quieran. Pero Gregorio vio que le iban a cortar el paso e hizo la mejor de las emboscadas. Tomá, acá la tenés, pum, te la pongo en la cara. Esta es la porquería que vos promocionás. Yo, y ya cierro y corto el tema y la dejo ahí. Pero tengo una gana de hablar bárbara, porque hace 3 años que yo vengo diciendo lo mismo. Desde el tímido picando cables o cortando cables, que era medio ahí, era medio un temita, pero bueno, yo vengo hace 3 años diciendo esto. Que te manden herramientas a las marcas, yo lo veo perfecto, no me calienta, es problema tuyo, hacé lo que quieras. Pero aclará y no te enojes que sos un infomerciante, sos un sprayet. ¿Se acuerdan cuando se levantaban a las 2 de la mañana y prendían la tele para ver si había una porno? Y aparecía un payaso ahí diciendo, y vamos a probar la cacerola de vapor, cocinando un pollito y esto y lo otro. Y pasaban y repetían, y la cacerola, y la cacerola, y la cacerola. Bueno, eso es un infomercial. Información comercial, nada más. No hay crítica negativa. No hay crítica negativa. Cualquier herramienta tiene una crítica negativa. Y muchos dirán, vos haces muy poca crítica negativa a algunas cosas. Yo la pago la herramienta. Yo la pago la herramienta. Me puedo enamorar. Me puedo enamorar. Cuando uno se enamora, no ve los defectos. Ah, qué poético, la verdad. Bueno, no. Pero si yo veo la primer falencia, se rompe o algo, lo primero que le digo, no lo compren, muchachos. No metan el billete ahí. No metan el billete ahí. ¿Por qué? Porque como dijo Gregorio, a nosotros, una francesa más, una francesa menos, 11 pesos más, 11 pesos menos, gracias a quien mande arriba y toco madera, no nos va a dejar sin comer a la noche. Pero hay gente que sí. Hay gente que sí. Y no es que me hago el Robin Hood, porque ya les conozco las vueltas a ustedes. A mí me tachan de envidioso, de esquizofrénico, de delirio paranoico, de esto, del otro, de mala leche, de todo. Me tratan de todo. Pero no van al otro y le dicen infomerciante, HDP, mentiroso, mirá lo que estás mostrando. No van. O van y lo silencian. Van y lo silencian. Yo he visto algunos comentarios, porque me han mandado, he visto algunos comentarios y yo no puedo ver la respuesta del tipo. No puedo ver qué responde el tipo. Uno le mandó, vengo de ver la parodia del Tano, la que hice de la Pico del Oro.
Vengo de ver la parodia del Tano. Después de ver tu video, no sé cuál de las dos me da más risa. Le contestó el chabón. Pero yo no lo puedo ver. Así que, gente, nada. Simplemente quería aclarar eso porque para muchos es una estupidez, es una simple llave francesa. Para los que estamos en esto, invirtiendo plata, que yo lo vuelvo a repetir, yo las herramientas las hubiese comprado de la misma manera. Yo tengo este sano vicio desde que nací. Desde que nací, pero no podía comprarlas. No es que a los 4 años tenían IPEX, nada que ver. Empecé a comprar a los 11 algún destornillador, después, bueno, empecé. Pero a mí las herramientas, yo tengo mi primer recuerdo, mi despertar a la vida era estar sentado al lado de Antonio con una 224 en la mano yo. Ese fue mi despertar a la vida. Entonces, los que tenemos la pasión de las herramientas y bancamos un canal nosotros, desde la internet, la luz, está bien, es la luz de tu taller, en la internet, sí, ya sé, ya todo eso lo sé, todo eso lo sé. Pero con el billetazo con el sobre, son ensobrados, con el ensobre, está todo pago, está todo pago. Desmiéntanme, nadie está bloqueado en ningún lado. Ni Mantecol, ni Josecito, ni nadie. Mantecol tira en Facebook. Me dicen que mis cerámicas son feas. La verdad me chupan un huevo o algo parecido. Yo te digo que esas cerámicas son una verga. Vení y contestame a mí así. Vas a ver cómo tomás sopa una semana seguida. Payaso. Les mando un saludo, gente. Y traten de no juntarse con gente como yo. Salud.